jamás iré. Tienes palabras de vida eterna. Romanos capítulo 9, versículo 14 al 24. Hoy retomamos la exposición de Romanos. Romanos capítulo 9, versículo 14 al 24. Vamos a leer, luego oramos y comenzamos. Dice así Romanos capítulo 9, versículo 14 al 24. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria la riqueza de su gracia, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Oramos. Dios, te damos gracias por esta reunión que estamos teniendo. A pesar del calor hemos podido llegar hasta aquí para reunidos en tu nombre, alabar y bendecirte. Te damos gracias, Señor, por escuchar el Evangelio, las canciones que hemos podido cantar como iglesia. Y te pido ahora tu gracia para este tiempo de la exposición, que nos des entendimiento para poder comprender lo que vas a hablar y luego lo podemos aplicar a nuestra vida. Ayúdame a ser fiel a tu palabra y que en todo vos puedas ser glorificado. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el título del sermón es Dios jamás es injusto con nadie. Vamos a ver la primera parte y el próximo domingo vamos a ver la segunda parte y final. Entre los asuntos referidos a la salvación, los teólogos impulsores de la Reforma plantearon la idea de que para que la redención pueda ser considerada por gracia, tenía que ser claro que los pecadores que la recibieron no hicieron ningún mérito para obtenerla, que no contribuyen en nada al perdón de sus pecados y al recibir la vida eterna, que todo se debe a la iniciativa de Dios en ofrecer a su Hijo, a su propio Hijo, como ofrenda suficiente por los pecados de aquellos que Él escogió salvar desde antes de la fundación del mundo. Un poco lo que nos habla Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual, mediante Cristo, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Incluso, hermanos, la fe que ejerció cada pecador y el arrepentimiento que presentó cada uno de ellos es un don de Dios por gracia, por lo cual ningún pecador puede jactarse que la tuvo inicialmente, sino que fue entregada por el Señor desde un comienzo. Así nos muestra, por ejemplo, Filipenses 1:29, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, o sea, Dios nos ha concedido la fe para que podamos creer, y también Hechos 1:18 que nos dice dice, entonces oías estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. Dios nos ha concedido el arrepentimiento también. Así que de ambas cosas no tenemos por qué jactarnos, ya que Dios lo ha dado como un don. Esto que enseñaban los reformadores era justamente lo mismo que el apóstol viene enseñando durante todos los capítulos de
esta carta, de lo que estamos viendo. Pero, como siempre, surgieron detractores de esta enseñanza que atacaron al Evangelio de Cristo. Ellos decían que si la salvación se debe solamente a la iniciativa de gracia de Dios, entonces Él es injusto en rechazar a los que no se salvan. Por otro lado, los judíos no creyentes eran capaces de decir, si Dios prometió salvar a todos los judíos, ¿cómo puede ser que solo se salven algunos? ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo puede ser esto así? Incluso otros menospreciaban esta verdad central porque decían, ¿cómo puede ser posible que incluso ahora Dios decida salvar a estos perros gentiles? Entendamos que para nosotros esta palabra sería muy fuerte, pero los judíos utilizaban esta manera de hablar en cuanto a los judíos, a los gentiles, los trataban como perros. Incluso para ellos era muy desagradable entrar a la casa de un gentil. Si usted lee ahí la historia en Hechos de Pedro y Cornelio, va a ver cómo Pedro dice, ustedes saben lo horrendo que es para nosotros entrar a la casa de un gentil, pero Dios nos ha mostrado que lo que Él llamó santo no lo llame yo inmundo. Pero así es como ellos trataban, ¿no? a los gentiles. Y la pregunta entonces, ¿cómo puede ser posible que incluso ahora Dios decida salvar a estos perros gentiles que adoran a dioses paganos y no a Jehová? ¿Qué onda, como diríamos nosotros, qué onda con Dios ahora? Se dio vuelta la tortilla. Dios se volvió inconsistente con sus promesas. Ahora resulta que Él obra con injusticia. La denuncia de estos líderes religiosos de la época de Pablo y también de la época de los reformadores es la siguiente. Si el evangelio que explica Pablo es verdad, entonces Dios es injusto por salvar por gracias a algunos y dejar que otros se pierdan debido a sus pecados. Y tampoco puede ser cierto, decían los judíos que no conocían, que no eran creyentes genuinos, decían ellos que no puede ser cierto que las obras o el contexto racial como judío no nos dé ninguna clase de mérito o de ventaja en cuanto a la salvación. No puede ser cierto eso, no puede ser así. Bueno, esto es lo que se propone refutar el apóstol Pablo. Ataca estas acusaciones y muestra algo que ya aclaró anteriormente. ¿Qué cosa? Que Dios no es injusto por salvar solo a algunos y pasar por alto a otros para que sean condenados debido a sus pecados. Dios no es injusto por eso. Incluso, hermanos, en esta sección se refuta otra desviación horrenda, no ya de la época de Pablo, sino más bien de mucho más contemporáneo, mucho más de esta época. La que presentan algunos a los cuales se les llama hipercalvinistas, denominadas así porque llevan a un extremo horrendo las enseñanzas del teólogo reformado Juan Calvino, que dicen que Dios predestinó tanto a unos para salvación como a los demás para perdición, como que Dios ha predestinado a algunos para que se salven y a otros los preparó, los armó para mandarlos directamente al infierno, poniendo así al Señor como autor o responsable de aquellos que se pierden. Esto también lo voy a refutar con la enseñanza de hoy, especialmente con la del domingo que viene, en la segunda parte de este sermón. Espero, hermanos, que al entender estos conceptos que vamos a ver en el día de hoy, tu corazón se pueda llenar de paz, se pueda llenar de gozo, de seguridad en cuanto a tu salvación y de un deseo ferviente por alcanzar a aquellos que todavía están perdidos en sus pecados, considerando la siguiente premisa, hermanos. Si Dios es capaz de salvar a los pecadores más perdidos por medio del Evangelio, ¿qué estás esperando para anunciar el Evangelio a otros, todos los que te rodean? Eso vamos a ver un poquito en el día de hoy. Entonces, el tema del sermón es el siguiente. ¿Cuál es? Dios no es injusto por salvar en su gracia a algunos, a los suyos, y a los demás no. Repito, Dios no es injusto por salvar por gracia a los suyos y a los demás no. ¿Por qué no? El texto nos da 3 razones fundamentales para aclarar este asunto, de los cuales son razones de tiempo y vamos a ver el primero. Los otros 2 lo vamos a ver la semana que viene. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿El calor no le está afectando por ahora? Cualquier cosa se me pone cerquita del aire, ya sabe. Si tiene mucho calor, se arrima algún aire. Si tiene mucho frío, se pone un saquito. Y así estamos todos contentos y podemos seguir la palabra de Dios. ¿Está bien? Vamos a ver entonces la primera de las razones, la única que vamos a ver en el día de hoy, que la tenemos del versículo 14 al versículo 18. Dios no es injusto porque defina tener misericordia de algunos y de otros no. Esta es la primera razón de por qué Dios no es injusto por salvar por gracia a los suyos y a los demás no.
El pasaje arranca en relación con la sección anterior, no la que vimos el domingo pasado, sino la anterior que predicó el hermano Isaías, pero usando en este caso el método de diatriba. ¿Se acuerda cuál era el tema de la diatriba? ¿Cómo era esto? Era una forma de hablar en el cual la persona que está dando un mensaje es como que se pone en un duelo, se pone como a discutir con un enemigo o con un contrincante imaginario, el cual ese contrincante imaginario presenta una acusación o un contraargumento de lo que él viene a enseñar. Entonces, el que está hablando toma ese argumento y lo va a refutar, como si estuviera su enemigo ahí presente, aunque es imaginario, ¿está bien? ¿Se entiende? Esta era una forma muy común de hablar en la época del apóstol Pablo, que utilizaban especialmente los filósofos de aquella época, pero que es válido para utilizarla, porque nos ayuda a entender entonces qué eran los que decían los que se oponían a Pablo y a su enseñanza, y cuál es la respuesta que él tiene para darle. Porque evidentemente, hermanos, en medio de la iglesia en Roma y en Jerusalén y por donde se estaba predicando el Evangelio, se escuchaba esto de parte de los líderes judíos atacando el Evangelio de Cristo. Entonces, la primera de las acusaciones la tenemos aquí en el versículo 14. Usted lea su Biblia, déjala abierta y comparta conmigo. Versículo 14 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. A partir de la base que el Evangelio es poder de Dios para salvar de forma individual a cada pecador que abraza la fe, por la fe este mensaje, es que entonces surgió el ataque a esta enseñanza. Esta enseñanza ya la empezamos a ver en el capítulo 1, versículo 16, ¿se acuerdan? No me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo, porque es poder de Dios para salvación, para toda la humanidad. No, ¿para quién? Para todo aquel que cree. ¿Solamente judío? No, al judío primeramente y también al griego. Esto era revolucionario. Cuando el rabino, ¿no?, el sumo sacerdote habrá escuchado esto, se habrá querido rasgar la vestidura. Pero esto era lo que el Evangelio enseñaba y lo que toda la Biblia enseña. Como vimos en la sección anterior, la acusación era acerca de creer que esta enseñanza, lo que habla acá Romanos 1:16, era sinónimo de aceptar que Dios es inconsistente con sus promesas. Los judíos pensaban que la promesa de salvación era para todos los descendientes físicos de Abraham, para toda la nación. Pero Pablo demostró que eso no era cierto, que había una promesa, sí, pero que la promesa siempre fue para los descendientes espirituales de Abraham, no para toda la nación, sino para aquellos que descienden espiritualmente de Abraham. Y la pregunta que se respondió la vez pasada es: ¿y quiénes son esos descendientes espirituales de Abraham? Bueno, todos aquellos que reconocían y que hasta hoy reconocen su bancarrota espiritual, todos aquellos que creen de verdad en el Señor y todos aquellos que se arrepienten de sus pecados. Todas esas personas son parte del linaje de Abraham, de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Todos ellos eran los creyentes genuinos que podían aferrarse a la promesa de considerarse parte del linaje de Abraham. Y cada una de esas personas fue salvada no por sus obras, sino por gracia, por medio de la fe, así como lo marca a Abraham y a los otros en Romanos capítulo 4, versículo 16. Dice: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. ¿Ves? La descendencia espiritual de Abraham se establece para aquellos que creen y que reciben esta salvación por gracia. La promesa de salvación nunca fue salvación para toda la nación, y eso era claro, ya que la historia del Antiguo Testamento es todo el tiempo una demostración del rechazo de Israel como nación, del Dios que tan fielmente lo amó y lo escogió como el pueblo que debía mostrar su gloria al mundo. Todo el tiempo usted va a leer a partir de Éxodo y en adelante, en todo lo que tiene que ver con la conquista, con la época de los jueces, de la monarquía, todo el tiempo la nación de Israel dándole la espalda a Dios, a un Dios que con tanto amor aún así lo preservaba y lo cuidaba.
Pero así como es claro de que todo el Antiguo Testamento nos muestra a la nación de Israel rechazando a Dios, también se nos muestra una y otra vez a personas individualmente dentro de la nación que eran fieles, que eran justas y que amaban a Dios y creían en Él, incluso en los momentos de mayor oscuridad de la nación. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del profeta Elías, que él pensaba cuando estaba en la cueva? Yo solo he quedado. ¿Y qué le dice Dios? No, Elías, no quedaste solo. Hay un montón de rodillas todavía que no se han inclinado hasta Abraham y que no lo han besado, que todavía se permanecen fieles. Otro ejemplo, hermano, es el ejemplo de Ruth. No sé si usted alguna vez ha leído la historia de Ruth. Es una historia preciosa. Algunos dicen de que es tal vez de los mejores relatos de toda la historia, en cuanto a contar una historia que fue verídica, pero que es preciosa como se relata. Usted si lee, seguramente si lo leyó, va a encontrar en el libro de Ruth gente muy piadosa. Va a encontrar a Ruth, que era alguien gentil, pero que había abrazado a la fe judía, que se había hecho creyente, que había creído en Dios. Y vemos a esta mujer, una mujer trabajadora, ¿no? Una Laura Ingalls cualquiera, usted la ve, ¿no? Así como súper trabajadora, ¿no? Fiel en todo, ¿no? Y qué preciosa, ¿no? Esta mujer. También vemos a otro hombre como vos, no como vos que está en el banco, sino como vos, con B larga y Z, vos. Este hombre también, un hombre trabajador, piadoso, que respetó incluso a Ruth en su momento. No se apresuró a acercarse a ella, que temía a Dios, que luego para casarse con ella hace todas las cosas legalmente, va y habla con él. Un muchacho, ¿no? Un príncipe azul, ¿no? Usted diría, claramente no era argentino este muchacho, alguien muy temeroso de Dios. Usted va a encontrar allí que esta gente vivía en el pueblo de Belén y vemos que van a recurrir a los ancianos y los ancianos también juzgan con rectitud. Todo como un cuento de hadas, ¿no? Todo re lindo. ¡Qué lindo! Seguramente que si Belén está así, Israel debía ser un lujo. Bueno, no, nada que ver. Si usted lee Ruth, capítulo 1, versículo 1, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. O sea, la historia de Ruth ocurre en paralelo con un momento de la historia de Israel cuando Israel estaba recontra perdido, cuando Israel no obedecía a Dios, cuando todo el tiempo le daba la espalda, cuando incluso los líderes que se levantan son a veces con una moralidad bastante cuestionable. Usted va a encontrar un resumen del libro de Jueces casi al final, cuando dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Israel en ese momento parecía la matanza, donde cada uno hace lo que bien le parece, ¿no? Un desastre era en ese momento. Bueno, en medio de esa situación tan lamentable como nación, en Belén pasaba otra cosa. Había gente que amaba a Dios y que eran creyentes, genuinos, hijos espirituales de Abraham. ¿Ven el juego de contrastes? Claramente, siempre Dios se guardó un remanente dentro de la nación de Israel, los cuales eran fieles a Él. Y esto lo que hace, obviamente, es demostrar el punto de Pablo, de que Dios no es inconsistente, de que para nada Dios es inconsistente, sino que la promesa de Dios era concreta, y gente como Ruth, como vos, mostraban que esto era cierto. Ahora bien, en nuestro pasaje, la acusación va por otra senda. Ya aquí la acusación pasa a otra parte. Acá ya no se lo está acusando a Dios de inconsistente, sino de injusto. La acusación se podría leer de la siguiente manera. Mirá, pero entonces, si la salvación que presenta el Evangelio se trata de un asunto individual y que esencialmente es por gracia y no por obra, y tal es así que se demuestra en la elección de Dios por gracia de Isaac y no de Ismael, y de Jacob y no de Esaú, ¿no es injusto Dios en haber salvado también a los que no fueron parte de su plan de redención? Leímos el versículo anterior, ¿se acuerdan? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y esto Dios lo decidió cuando incluso estos
bebés estaban dentro del vientre de su madre, dentro del vientre de Rebeca. Entonces dice, si ninguno hizo nada malo, nada bueno, y Dios escoge uno y pasa por alto al otro, ¿no estáis siendo injusto Dios con esto? Está la acusación. Alguno podría decir, bueno, el judío no creyente, pero judío religioso, podría decir, no, lo que pasa es que Dios lo termina salvando a Jacob porque Jacob hizo buenas obras y Esaú no. Pero la enseñanza que muestra Pablo es, no, ni uno ni otro eran buenos. Dios salva a Jacob simplemente por su gracia, no por otra cosa. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bueno, ellos dicen, la enseñanza que da el apóstol Pablo, la enseñanza que da el Evangelio de la gracia de Cristo, demuestra que Dios es injusto. Bueno, esta acusación, hermano, es tremenda. Pensar que Dios puede haber actuado con injusticia es algo digno de ser rechazado por completo. Por eso la respuesta de Pablo es tajante. ¿Qué dice nuestro pasaje el día de hoy en el versículo 14 al final? ¿Qué dice? ¿Puede Dios ser injusto? ¿Qué les parece? ¿Qué dice ahí? De ninguna manera. ¿Se acuerdan cuál es la palabra que utiliza acá Pablo? La misma que ha utilizado en otros capítulos anteriores. Es la palabra en griego megenoito. La forma más enfática de negar algo. Para nada. Nada que ver. Es como que el apóstol estuviera diciendo, no hay manera de pensar así. Nada más lejano de la realidad. Porque como dice el título del sermón de hoy, y lo queremos resaltar, es que Dios jamás es injusto con nadie. Jamás es injusto. Nadie podría acusarlo de eso. Y mucho menos el Evangelio podría dar a entender semejante perversión. ¿Por qué? Porque uno de los atributos muy claros de Dios en las Escrituras es que Dios es justo, o sea que es completamente recto. El teólogo Wayne Grudem define de la siguiente manera este atributo. La justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto y Él mismo es la norma final de lo que es recto. Así que de ninguna manera el Evangelio puede dar a entender de que Dios sea injusto por hablar acerca de la gracia de Dios, ya que evidentemente Dios trata toda la creación con justicia. Pablo dice, de ninguna manera mi enseñanza está apuntando a que Dios sea injusto. No podría decir algo así, porque decir algo así es aberrante. Nadie podría decir, yo estoy seguro que Dios es injusto, porque nada más lejano de la realidad. Ella lo ha explicado antes en Romanos capítulo 3, versículo 3. Dice, pues ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia se resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto que Dios da castigo? ¿Qué dice él? Hablo como hombre, esto lo digo como si fuera alguien inconverso. En ninguna manera Dios es injusto, dice el versículo 6. De otro modo, ¿cómo Dios podría juzgar a todo el mundo si Él fuera injusto? Pero no va a ser así, Dios no es injusto, de ninguna manera. Por eso Él tiene toda autoridad un día para ser el juez de todo el universo y un día juzgará a todas las naciones y lo hará con rectitud. ¿Se acuerda cuando, como cantan en Apocalipsis, justos y verdaderos son tus caminos? Al final del tiempo Dios juzgará con rectitud y todo el universo alabará la justicia de Dios porque se habrá hecho justicia. Y a partir entonces de esta declaración enfática es que entonces se da la primera explicación para corregir esta acusación. ¿Qué dice el versículo 15 de Romanos 9? Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. El apóstol cita aquí un relato de Éxodo, específicamente capítulo 33, versículo 19. Pero para poder entender aquí creo que es necesario ponernos un poco en contexto. En esa ocasión se nos cuenta que Moisés y el pueblo de Israel
pasaron por una situación muy fea. Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley, eso nos cuenta Éxodo 31:18. Él estaba recibiendo los 10 mandamientos allí en el Sinaí. Él estaba en el monte con Dios recibiendo las tablas. Israel estaba al pie del monte esperando que Moisés volviera con los mandamientos, con el mensaje de Dios. También se nos cuenta que como tardó tiempo en bajar, los israelitas pensaron de que él había muerto y decidieron hacerse un ídolo en reemplazo de Jehová. Eso se nos cuenta en capítulo 32, versículo 1. Por lo que entonces decidieron y hablaron con Aarón para que él les hiciera un ídolo, a lo cual Aarón accede y usando la joya de oro les formó un becerro al cual adoraron. Esto vamos a leer, dice Éxodo 32, versículo 2 al 4. Y Aarón le dijo: apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y fíjate cómo termina esta parte. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Tremendo, hermano. No había pasado nada. Solamente unos días, y ya esta gente se había olvidado de Dios, o habían hecho de Dios una imagen, una cosa horrenda, un ternerito, un becerro, no, nada, diciendo que ese era el que lo había sacado de la tierra de Israel, de la tierra de Egipto. Una locura, hermano. Debido a este pecado, Dios castigó al pueblo de Israel, matando unos 3.000 hombres en aquella ocasión. Eso se nos cuenta en Éxodo 32, 28. Ahora, ¿qué hubiera sido justo, hermano? En esa situación. ¿Qué es lo que hubiera sido justo? ¿Qué evalúa usted? Conociendo la santidad de Dios y conociendo que Dios también había mostrado su gloria de manera tremenda con el pueblo de Israel. ¿Qué hubiera sido justo? Bueno, yo creo que hubiera sido justo que Él en ese momento hubiera destruido a toda la nación. Porque toda la nación se volvió a la idolatría. Algunos han ilustrado esta traición del pueblo de Israel como la traición de una esposa que en plena luna de miel le es infiel a su esposo. ¿Se imaginan esta situación? Un matrimonio recién casado se va de luna de miel y el hombre descubre que en la plena luna de miel su esposa le es infiel. Una cosa horrible, espantosa. Hoy se acepta, ¿no?, este tipo de inmoralidad, pero usted sabe que es algo horrendo. En su corazón sabe que es repugnante algo así. Algo así debía ser digno de recibir algún castigo. Pero en medio de tan terrible situación se mostró la gracia y misericordia de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Él no hace morir a todos, sino solamente, como hemos visto, mueren algunos nomás, no todo el pueblo. Perdona al resto del pueblo. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese momento? Bueno, Moisés intercedió por ellos y Dios escuchó su clamor. Eso nos dice Éxodo capítulo 32, versículo 11 en adelante. Moisés oró en presencia de Jehová y intercede por el pueblo. ¿Y qué dice el versículo 14? Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer su pueblo. No lo destruya todo el pueblo. Ahora, luego de estas situaciones que se da, el relato que Pablo empieza a mencionar en el contexto ya más claro, más exacto de lo que estamos contando. Dios promete que va a guiar a su pueblo y que ellos iban a llegar a la tierra prometida. Eso nos dice Éxodo capítulo 33, versículo 1 y versículo 2. El Señor le promete esto. Dice así la palabra del Señor, quería leerlo junto con ustedes. Dice Éxodo 33, 1, 2. Jehová dijo a Moisés: anda, sube aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Pero también Dios le remarca que Él no los va a acompañar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, todos ellos son muy necios
y Él es santo, y Él no va a seguir soportando sus rebeldías. Eso le dice también en el versículo siguiente. Dice, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. Entonces, son unos cabezudos, diríamos nosotros, un cabeza dura, y no sea que te consuma en el camino. Esta noticia generó dolor en el pueblo. Dice en el versículo siguiente, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Resulta un par de versículos más adelante que Moisés vuelve a interceder por el pueblo y le pide a Dios que su presencia vaya con ellos. 33:12 dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia a mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Dios, nuevamente en su misericordia, accede al ruego de Moisés. Fíjense lo que le dice el Señor. Qué precioso lo que el Señor le dice en Éxodo 33:14. Dice, entonces Jehová se arrepintió del mal y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso es lo que el Señor le dice. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés le responde al Señor, y no está ahí, pero se lo leo yo, usted lo conoce, el versículo siguiente, versículo 15. Dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Qué diálogo precioso, ¿no?, entre Moisés y Dios. Moisés intercediendo por el pueblo y Dios mostrando su bondad para el pueblo de Israel. Finalmente Moisés le ruega a Dios que pase su gloria por delante de él, y aquí se da la respuesta de Dios, que es la que menciona Pablo, 33:19. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Qué quiso decirle con esto Dios a Moisés? MacArthur lo explica de una forma atinada de la siguiente manera. Mirá, te lo leo. El hecho de haber indultado a su pueblo y seguir guiándolo y protegiéndolo era un reflejo de la misericordia y la gracia de Dios. Él, Dios, tenía el derecho absoluto de condenar o de salvar como a él le pareciera pertinente en su divinidad. La soberanía de Dios y su gracia no solamente son compatibles, sino también inseparables. Puesto que todos los hombres son pecadores y merecen la condenación de Dios, ninguna persona es ofendida o tratada injustamente si Dios decide condenarla. Eso es justicia. Su misericordia hacia cualquier persona es puramente una obra de gracia. Esta es la primera razón que demuestra que Dios no es injusto en salvar por gracia a los suyos y a los demás no. Porque toda la humanidad recibe justicia de parte de Dios, pero solo algunos reciben misericordia. Esto es lo que el texto nos aclara en esta parte, que nadie jamás en la historia ha sido tratado injustamente por Dios, pero que Él ha decidido de su propia iniciativa mostrar misericordia por haber salvado en su gracia a los que predestinó. Hay un asunto que es muy importante de considerar en todo esto, hermanos. Nunca se debe confundir a la justicia de Dios con su misericordia, porque son dos cosas diferentes. El pastor, ya fallecido, R.C. Sproul, da una historia que nos ayuda a entender esta diferencia. Aquellos que estudian tal vez puedan sentirse identificados con esta historia. Bueno, resulta que un profesor de universidad habla con sus alumnos y le dicen, miren, alumnos, estamos ya en enero, ¿no?, llegando casi a febrero. Recuerden, vayan tomando nota que el 28 de marzo van a tener que entregar un trabajo práctico en cuanto a todo lo que estamos viendo. Y todos los alumnos dicen, ok, profe, entendemos, joya, listo. Llega el 28 de marzo y ¿qué pasa? La mitad de los alumnos entrega el trabajo, la otra mitad no.
Entonces el profesor dice, ¿qué pasó? Bueno, no llegamos. Bueno, está bien, le voy a poner una nota. Entonces, ¿qué hacen los alumnos que no entregan? Le dicen, profe, sea bueno, mire, póngase las pilas, no llegamos, hubo algunos problemas, no pudimos hacerlo, ¿nos puede dar otra oportunidad? Y el profesor dice, no, yo les dije que el 28 de marzo había que entregar, ustedes lo sabían, ahora entonces le voy a poner una mala nota. Y ellos le dicen, no, pero danos una oportunidad, viste que con esto de la pandemia, viste, y del Zoom que no anda, y viste, de la cuarentena, viste, y del COVID, y no pudimos. Bueno, está bien, le dice él, les voy a dar una semana más. Dentro de una semana los que no entregaron el trabajo lo tienen que entregar. Bueno, llega esa semana luego, vuelven a clase, de la mitad que no había entregado, la mitad entrega y la otra mitad no. Y nuevamente los que no entregan se paran y dicen, profe, mire, perdone, no, vio, se me cortó la luz en casa, viste que están los apagones en esta época. Hacía mucho calor, viste, y bueno, mirá, no pude hacerlo, ¿nos podés dar otra fecha más? Y el profesor dice, pero yo ya les di. Bueno, pero por favor, usted tiene razón, mala nuestra, no fue culpa tuya, fue nuestra, pero ¿podés dar una fecha más? Entonces el profesor dice, bueno, está bien, les voy a dar otra fecha más para que los que no entregaron entreguen, pero también junto con eso les aviso que ahora ya, desde ahora, que en junio, el 1 de junio, tienen que entregar el trabajo final del semestre. Ese trabajo final va a tomar todo lo que ustedes vieron durante todo este semestre y el que no lo entrega sepa que va a reprobar la materia. ¿Está bien? ¿Quedamos claros? Sí, quedamos claros, profe, entendido. Correcto. Bueno, pasan los meses, llega el 1 de junio, algunos medio vaguitos no quisieron hacer la tarea, otros dijeron, bueno, pero él tuvo misericordia la vez pasada, después lo preparamos. Llega ese día, el 1 de junio, solamente el 10% entrega el trabajo práctico final. Profe, mire, dice, un montoncito chiquitito, ¿viste? ¿Qué pasó? No, profe, usted sabe que, bueno, el internet, no pudimos llegar a comprar los libros, tuvimos ahí unos problemas, siempre usted sabe en los trabajos prácticos hay uno que no hace las cosas, medio vago, y bueno, y él dice, no, bueno, entonces ya está. Los que hoy no entregan el trabajo práctico van a reprobar. Dice, no, pero profe, den una oportunidad, la semana que viene se lo entregamos. Él dice, no voy a darle otra oportunidad. Yo ya les di oportunidad, yo le avisé con anticipación de este trabajo final. El que no lo entrega hoy, lamentablemente, va a ser reprobado. Y, bueno, los alumnos ven que el profe está inflexible, que no va a cambiar de opinión, que se va a mantener en esta decisión. Cuando entonces ven que ellos siguen así, dejan entonces de rogar y empiezan a quejarse, ¿viste? Los del fondo son los primeros, ¿no? Que empiezan a quejarse, se enojan y levantan el dedo contra el profesor. ¿Y qué le dicen? ¿De qué lo acusan? Profesor, usted es injusto con esto que está haciendo. Usted es injusto porque no nos está dando otra oportunidad. Usted es injusto porque nos está reprobando. El profesor, ¿no? Que estaba vio como siempre los profesores estaban con los lentes así, ¿no? Se levantan los lentes, ¿no? Lo mira a sus alumnos y les dice, no, chicos, no se confundan. Yo no he sido injusto con ustedes, solamente que la misericordia se acabó. Solamente que un tiempo tuve misericordia, pero ahora ya no estoy teniendo más misericordia. Pero no me digan que fui injusto porque no he sido injusto con nadie. Este ejemplo muestra y nos sirve para ilustrar la idea de la diferencia entre justicia y misericordia. Nadie debería confundir una cosa con otra. ¿Se entiende? ¿Se ve la diferencia? Todos recibimos justicia de parte de Dios, solamente que en un momento se ha recibido misericordia. Ante este argumento, entonces la acusación va perdiendo peso ante esta realidad. Dios jamás mostró injusticia por castigar a su pueblo, ya que ellos en su maldad le dieron la espalda. Si Él mostró su gracia con algunos individualmente, no se debió a algo bueno o malo que ellos hubieran hecho, sino a la gracia de Dios. Dios no fue injusto por mostrar gracia con Jacob y no con Esaú.
¿Por qué? Porque todos por igual recibieron justicia, solamente que algunos recibieron gracia. Tanto unos como otros recibieron justicia perfecta de Dios, pero en el caso de los suyos recibieron además de su justicia, en el caso de los cristianos, de los creyentes, recibieron la justicia perfecta de Cristo para salvación. Y con eso ellos también recibieron misericordia, pero todos recibieron justicia por igual. En definitiva, esta verdad nos demuestra que Dios, como estamos viendo, no solo que es justo, sino que además Él está lleno de misericordia y de bondad. No solo que Él es justo, sino que es bueno y que es misericordioso. Y eso no es algo nuevo que Pablo está enseñando. El Antiguo Testamento lo mostraba con claridad. Por ejemplo, en Salmos capítulo 13, versículo 5, el salmista dice: «Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación». Desde el Antiguo Testamento se sabía que Dios era misericordioso. Ahora, es interesante que el pasaje remarca dos conceptos de acuerdo a lo que estamos viendo en nuestro capítulo de Romanos. ¿Qué dice? En el versículo que leímos: tendré misericordia y me compadeceré. Parecen como sinónimos, ¿no? Bueno, en realidad son bastante similares, pero hay una pequeña diferencia. Cuando dice primero tendré misericordia, está hablando más de una acción, de algo que se hace. Misericordia es dar algo a alguien que necesita, no lo que quiere esa persona, sino lo que esa persona realmente necesita. En el caso de compasión tiene que ver más bien con el sentimiento, la disposición que se tiene detrás de la acción. O sea, aquel que normalmente obra con una misericordia genuina, lo hace a partir de la motivación de tener compasión por alguien. O sea, ve una necesidad en otra persona, tiene compasión de esa persona y entonces hace misericordia con esa persona. ¿Ven la relación? Una cosa es la motivación que mueve a la acción. Eso es lo que hubo en Dios. Y aunque, bueno, tal vez la diferencia cueste entenderla, bueno, se ve bien claramente en Cristo, en los actos de Cristo. Por ejemplo, vemos en Cristo en Mateo capítulo 14, versículo 14, cómo se compadece de la multitud y entonces le dan lo que precisa en ese momento. Dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud. ¿Y qué dice? Primero lo que siente su corazón, tuvo compasión de ellos. Y como tuvo compasión, hace por ellos la misericordia que ellos necesitaban. ¿Qué había entre ellos? Muchos enfermos. ¿Y qué hace entonces? Los sana. Dice, y tuvo compasión de ellos y sanó a ellos de los que ellos estaban enfermos. Cuando quieras entender con certeza, hermanos, acerca de la misericordia y la compasión de Dios, te animo a mirar a Cristo. En Él vas a encontrar estos atributos divinos de manera perfecta. En Cristo vas a encontrar la misericordia y la compasión de Dios y también su bondad. El texto continúa en esta sección remarcando de forma contundente que el acto de salvar de Dios surge de su propia iniciativa y no de los intentos humanos. Versículo 16, ¿qué dice? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No se trata de que el pecador quiere, porque ya como vimos, debido a la caída, ninguno quiere. Ni tampoco del que intente correr hacia Dios, porque en realidad por naturaleza el ser humano corre lejos de Dios. Hermanos, no depende del que quiere ni del que corre, porque si dependiera de eso, ¿quiénes se salvarían? Nadie se salvaría si dependiera del que corre o del que quiere. Pablo ya ha determinado eso en Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante. Dice, Romanos capítulo 3, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por lo que entonces, si alguien puede recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna, depende ¿de qué? De Dios que tenga misericordia. De un acto de gracia y que Dios lo salve. Ahora, ¿cómo se logra comprobar que esa persona es salva? Bueno, porque el pecador redimido cree de verdad en el Señor.
Así fue con el creyente Abraham y con cada uno de los hijos de Dios que han recibido la salvación, como hemos visto en Romanos capítulo 4, versículo 20 en adelante. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también, hablando de Abraham, su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. ¿De quién está hablando acá de nosotros? De todos los creyentes. Con respecto a nosotros, ¿a quiénes hace contada? Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Perdón, me voy a sacar un poquito los lentes que se me corrió. De tanto moverme los lentes. Ahí está. Entonces, hermanos, no depende de lo que el ser humano quiera hacer, porque por sí mismo no pueden hacer nada, sino de que Dios obre un acto de misericordia y defina salvarlos por gracia, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Pero acá es donde se presenta la duda que algunos cuestionaban del mensaje del Evangelio. ¿Y qué del resto? ¿Por qué Dios no tiene gracia de los que se pierden? Bueno, para dar respuesta a esto se menciona el caso de Faraón, una mención específica de Éxodo 9:16, que lo tenemos en el versículo 17 del capítulo 9, dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Hermanos, a pesar de que el Faraón fue el gobernante más prominente de su tiempo, todo lo que pasó con él y con el pueblo de Israel estaba dentro de los planes de Dios. Nada ocurrió por casualidad. Fue el Señor quien levantó a Faraón a la posición de autoridad, pero no para que este hombre hiciera lo que quisiera, sino para que cumpliera con los propósitos de Dios. El ser usado para demostrar el poder de Dios a través de lo que hizo en tierra de Egipto, y que junto con todo esto, toda la tierra alrededor supiera que solo Jehová era el único Dios verdadero y que fuera de él no hay otro Dios. Incluso, hermano, mucho tiempo después, los gentiles lo van a reconocer. Por ejemplo, Josué capítulo 2, versículo 9 en adelante. Allí encontramos a una gentil que reconoce que solamente Dios es el Dios verdadero. Estamos hablando de Rahab. Rahab habla con los espías y en Josué capítulo 2, versículo 11, ella termina reconociendo lo siguiente. Oyendo esto, lo que Dios ha hecho en tierra de Egipto, ha desmayado nuestro corazón, dice Rahab, ni ha quedado más aliento en hombre, no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Dice, ¿por qué? Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Tenemos que reconocer que solamente Jehová es el Dios verdadero. Aunque Faraón no lo sabía, hermanos, Dios estaba al control de la situación y estaba obrando de manera soberana para cumplir con los planes salvíficos que él tenía con el pueblo de Israel. Pero aunque, hermanos, Dios es soberano y estaba al control de todo lo que estaba pasando con Faraón y en Egipto, hermanos, eso no quita la realidad de que Faraón fue responsable por las acciones que cometió. Él no quiso escuchar la voz de Moisés y no obedeció a la voluntad de Dios, que era que dejara ir al pueblo de Israel. Su corazón se endureció por completo y no prestó atención a las advertencias que se le dio. Le dijo, soltá a mi pueblo, porque si no, mirá que la cosa se va a poner brava. Y Faraón dijo, no pasa nada, acá mando yo. Y entonces empieza a llegar el castigo de Dios ante la desobediencia de Faraón. Y mira la actitud de Faraón, Éxodo 7:13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Pero fíjate la soberanía de Dios, como Jehová ya había dicho que iba a pasar. Debido a esta actitud de Faraón es que Dios actuó de dos maneras. Por un lado, desatando su ira sobre Egipto por medio de las plagas que mandó. Incluso en la 10ª plaga matando al primogénito de Faraón. Y por otro lado también endureciendo más el corazón de Faraón para que a pesar del sufrimiento que estaba recibiendo por las plagas, no accediera a soltar al pueblo hasta la 10ª plaga. Usted sabe, Dios determinó dejar que él siga y impulsarlo a que siga en este endurecimiento,
sabiendo que era necesario llegar hasta la 10ª plaga, y dice, bueno, cuando ocurra esta 10ª plaga, ahí este hombre se va a quebrantar, va a aflojar y va a dejar ir a mi pueblo. Y así ocurrió entonces. Fíjense Éxodo 9:12, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. La enseñanza entonces es clara. Dios anticipó de acuerdo a sus planes el endurecimiento de Faraón, actuó con justicia con él de acuerdo a su incredulidad, para entonces mostrar por medio de la misericordia hacia Israel y Moisés. Con todos tuvo justicia, pero con algunos tuvo gracia. Este es el concepto que Pablo quiere que aquellos que cuestionaban la justicia de Dios entendieran con certeza. ¿Cuál era? Que Dios puede dispensar su gracia a quien quiera, y eso no afecta a que Él sea justo o injusto, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver absolutamente con eso. Esto es lo que remarca en lo que enseña al final de esta sección, versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Respondiendo a la acusación mencionada anteriormente de qué es lo que pasa con los que se pierden, tenemos en este versículo y en el ejemplo de Faraón que vimos anteriormente la verdad revelada. Todos los que se han perdido hasta acá y que se van a seguir perdiendo, se pierden bajo su propia responsabilidad por haberle dado la espalda a Dios, por no haberlo tenido en cuenta y en su pecado haber preferido seguir sus propias sendas que los llevaron a la condenación eterna. Faraón fue advertido de que si no dejaba ir al pueblo de Israel, todo Egipto la iba a pasar mal, y él no quiso escuchar, y así le fue, hermanos. Ya vimos lo que cuenta la historia de Éxodo. En cambio, el pueblo de Israel fue advertido de que debían celebrar la Pascua tal como Dios se lo dijo, porque si no la plaga de los primogénitos también iba a acontecerle a ellos. Los israelitas obedecieron a Dios y ningún primogénito murió. ¿Se debió a sus obras? No, sino al acto de gracia de Dios que en su misericordia preservó a los israelitas de juicio. Su obediencia no fue el medio por el cual se salvaron, sino el fruto de que creyeron tal como Dios les dijo que iba a hacer. Y hermanos, finalmente todo lo que ocurrió se dio de acuerdo a los planes que Dios ya tenía organizado. ¿Por qué? Porque todo se trata de Él y no de nosotros. Porque entonces el Señor tiene misericordia del que quiere y del que no quiere lo deja seguir en su propia maldad que lo va a llevar a condenación. De esto vamos a ampliar más en la segunda parte de este sermón que vamos a ver el domingo que viene. Hermanos, como remarca un comentarista del ejemplo de Faraón, de Israel y de Moisés, mirá, dice lo siguiente: estos actos poderosos de Dios demostraron dos grandes verdades. Él libertó a Israel para exhibir la misericordia que tiene de quien quiere y levantó a la posición de autoridad para luego destruir a Faraón, para exhibir la verdad de que también a quien quiere endurecer, endurece. Es únicamente su deseo divino el que determina cuál de los dos casos será una realidad para cada grupo e individuo humano. Moisés era un judío, mientras que Faraón era gentil, pero ambos pecadores por igual. Ambos, Moisés y Faraón, fueron homicidas y ambos fueron testigos oculares de los milagros de Dios. Sin embargo, Moisés fue redimido y Faraón no lo fue. Dios levantó a Faraón con el objeto de revelar su propia gloria y su gran poder. Y Dios tuvo misericordia de Moisés con el fin de usarlo para liberar a su pueblo. Faraón fue un gobernante, mientras que el pueblo de Israel estaba conformado por esclavos que estaban bajo el mando de Faraón. A pesar de esto, Moisés recibió la misericordia y la compasión de Dios porque esa fue la voluntad de Él. La obra del Señor es soberana y Él actúa por entero conforme a su propia voluntad para cumplir sus propios propósitos. El asunto no era aceptar que cada hombre tenía supuestos derechos a elegir, sino que la voluntad soberana de Dios tenía que cumplirse. Ahora, hermanos, al reflexionar estas verdades, se puede considerar justamente de poner al Evangelio a Dios dentro del Evangelio en su lugar correcto. ¿Por qué? Porque justamente quita al hombre del centro del Evangelio, del centro de la atención. Y correctamente lo que hace es exaltar a Dios por sobre todas las cosas. Hermano, el Evangelio verdadero
no tiene un rasgo antropocéntrico, sino teocéntrico. O sea, el evangelio verdadero no pone al hombre como la figura prominente, sino a Dios. Porque Él es la persona, como cantamos nosotros, más importante que está en este lugar. Porque Él es el único digno de adorar y no el hombre. Y con esto, hermanos, trata con nuestro orgullo, ya que la gracia nos humilla al reconocer que no hay valor intrínseco en nosotros, sino que se trata, sobre todas las cosas, de poner en acto al Señor de gracia que nos ha salvado en su misericordia. Como nos muestra Romanos capítulo 3, versículo 23 al 27, termina el 26 diciendo, con la mira, finalmente, en la salvación que hemos entendido que es por gracia, de manifestar en este tiempo la justicia de Dios, a fin de que Dios sea el justo y el que justifica al que dé la fe de Jesús, para que solamente Dios sea glorificado. ¿Dónde pues está la jactancia humana? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Hermano, cuando el pecador redimido entiende con claridad que la salvación es un acto que proviene de la iniciativa de Dios y no de sus obras, puede entonces vivir con una humildad constante ante Dios y los demás. Cuando entendés, hermano, correctamente que es por gracia, tu corazón se llena de gracia y de humildad para con los demás. Mi pregunta ¿es así en tu vida? ¿Poder realmente considerarte a vos mismo como una persona humilde? Otro asunto importante, hermano, considerar es que hay que ser cuidadosos con las verdades insoslayables que hay en esta sección, que conforman entre sí una paradoja. ¿Cuáles son? Bueno, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Entender que ambas cosas son ciertas y que no se contradicen, aunque nosotros no logremos solucionar en sí el problema y no logremos relacionarla por completo. Por un lado, te libra de los esfuerzos personales de querer salvarte por tus propias obras y cuidarte con eso del legalismo. Pero también te cuida de la pasividad de no esforzarte en buscar a Dios y su santidad, en vivir cada día para Dios. Esto te libra de ambos extremos, como vemos en Filipenses 2, 2 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es como decía un predicador, tenemos que ver a la soberanía de Dios en la salvación y a la responsabilidad humana como los dos rieles de una misma vía de un tren. Van siempre juntas, pero nunca se cruzan entre sí. Estas verdades, hermanos, también nos deben llevar a alabar a Dios. Hermanos, al pensar que en su gracia, en la gracia de Dios, nuestro corazón debe exaltarlo por comprender que solo porque nos amó y en su bondad nos salvó, es que hoy estamos en pie. No es por nuestros méritos, sino por su misericordia, hermano. Poder reconocer esto y alabar, como dice la canción, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Y entonces, de acuerdo a eso, darle la gloria a Dios. Esto debería ser algo de todos los días. Como decía el famoso predicador A.W. Tozer, la vida cristiana comienza con gracia, debe continuar con gracia, debe terminar con gracia. Gracia, maravillosa gracia. Debemos arrancar, hermanos, cada día expresando nuestras alabanzas a Dios por su gracia, ya que solo ella nos sostiene, ya que es por ella que vivimos. Y como dice finalmente ese himno viejo, es por esta gracia que un día vamos a llegar al cielo, solamente por esta gracia. Y por otro lado, reconocer la verdad clara en las Escrituras. Hermano, la gracia no nos conduce a seguir viviendo en pecado, sino todo lo contrario, como nos dice Romanos 6, 11 al 14. Y como se define finalmente el versículo 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, hermano. La gracia nos impulsa a que viviendo por fe rechacemos el pecado y vivamos para la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz
admirable, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, versículo 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora, como dice nuestro cartelito, ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora por gracia de Dios habéis alcanzado misericordia. Hermano, la pregunta para vos que estás hoy acá es, ¿esta gracia de la cual te estoy hablando está cambiando tu vida? ¿Está cambiando tu vida esta gracia? Esta gracia de la cual te estoy hablando te está llevando a vivir en rectitud y a practicar la piedad. Hermanos, ¿esta gracia te está santificando y te está haciendo más como Cristo? Hermanos, todo esto también debe ser un llamado a predicar el Evangelio. Si Dios tiene el poder para salvar a que Él quiera, ¿cómo no puede entonces incluso salvar al pecador más perdido, más malvado? Pensá tal vez en la persona más malvada de este país o de cercano tuyo, ¿no? No pienses en los políticos porque es difícil capaz llegar. Pensá en alguien tal vez de tu barrio, decís, esta persona que es tan mala que es, y decís, este no se salva con nada. No, hermano, Dios tiene poder para salvar incluso a esa persona, porque Él puede salvar a quien Él quiere. Entonces, hermanos, sabiendo que Dios tiene poder para salvar a quien quiere y que solamente el Evangelio es poder de Dios para salvar, solamente se va a salvar por medio de conocer el Evangelio, ¿qué esperás si tenés la oportunidad de hacerlo para ir y predicarle el Evangelio incluso a esa persona que vos estás cerca tuyo y que podés hablarle de Cristo? Pero ya le hablé una vez y no me escuchó. No importa, si tenés la oportunidad hoy, hablarle de vuelta. Seguí el ejemplo de Pablo, hermano. Debemos proclamar el Evangelio con denuedo. Hablar de Cristo debería ser el contenido diario de nuestras palabras hacia los demás. Como decía Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1, versículo 2. Hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No se trata, hermanos, de nuestros métodos, de nuestra elocuencia. Dios ha determinado salvar a los perdidos por medio de la locura de la predicación, especialmente del Evangelio, como nos dice 1 Corintios 1, 21, 24. Hermanos, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mi pregunta, hermano, para vos que me estás escuchando es, ¿estás hablando de Cristo a otras personas? ¿Le estás hablando a otros de este mensaje? Alguno me dice, sí, yo he hablado del Evangelio. Bueno, joya. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste del Evangelio? Y mirá, primavera del 85, yo era un joven ahí y le hablé a alguien. ¡No! Ya es tiempo de que vuelvas a hablarle del Evangelio a las personas. Ya es tiempo que puedas decir como Dwight Moody, que cuando se levantaba decía, Señor, prepárame un alma hoy, aunque sea para hablarle del Evangelio. Hablarle del Evangelio. Lo haces con regularidad. Finalmente, hermanos, esta sección es un llamado a los que están sin Cristo. Yo conozco a personas que me dicen, mirá, desde que entendí que todo depende de Dios y no de mí, mi preocupación es, ¿seré o no seré un escogido de Dios? Eso me preocupa. Otros dicen todo lo contrario, dicen, yo no me preocupo si estoy errando en la senda, porque si Él me escogió, seguro que nada me va a apartar de Él. Así me han dicho personas, no, pastor, no se haga problema si yo me voy, porque si yo soy un escogido, una escogida, Dios me va a traer. Miren, estas frases son demasiado pretenciosas, hermanos. No representan la voluntad de Dios revelada en la Escritura.
En su palabra, hermano, se te anima a no querer determinar si sos un escogido o no, o si tal vez podés seguir errando, porque si sos un escogido te va a solucionar. La Biblia no te dice que intentes ver, intentar interpretar si sos un escogido o no. Lo que dice la Biblia en su llamado es que abandones tu pecado hoy. Que dejes de vivir en tu pecado y que te vuelvas a Dios de todo corazón. Eso es lo que Dios te dice. No intentar determinar si sos un escogido o no, o si podés seguir viviendo como vos quieras. No sigas viviendo como vos quieras, porque eso te va a llevar al infierno. Volvete hoy a Cristo. Él es poderoso para salvar tu vida. Hermanos, que la salvación se alcance por la misericordia de Dios. No debe frenarte en venir a Él reconociendo tu bancarrota espiritual y tu necesidad de un Salvador como Cristo. Yo creo que nadie lo expresó mejor que Charles Spurgeon. Mirá lo que dice él. Elección o no elección, si tú descansas sobre la roca de las edades, tú eres salvo. Si tú, como un pecador culpable, tomas la justicia de Cristo, si todo negro e inmundo y sucio vienes para ser lavado en la fuente llena de sangre, con soberanía o sin soberanía, puedes estar seguro de esto, que tú has sido redimido de la ira venidera. Oh, mis queridos amigos, cuando ustedes dicen, yo no creeré en Cristo por causa de la elección, yo solo puedo decir lo que Jacob le dijo a su esposa, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas hablado. Cuando un pecador está ansiosamente perturbado por los asuntos de su alma, su principal y primordial pensamiento no debería ser acerca de este tema de la elección. Cuando un hombre quiere escapar de la ira y alcanzar el cielo, su primer pensamiento, su último pensamiento y el pensamiento que está ubicado en el medio debe ser la cruz de Cristo. Mi pregunta para vos, amigo que me escuchás hoy, que estás aquí o que me estás escuchando por streaming es, ¿cómo es en tu vida? ¿Ya has venido a la fuente de salvación? Si todavía no lo hiciste, vení hoy a Cristo, ya no esperes más. Oremos. Dios, te doy gracias por tu palabra que habla tan claro a nuestra vida. Señor, ayúdanos a reflexionar en todo lo que hemos visto en el día de hoy, que podamos ser oidores, no oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, y que si hay alguien que no te conoce y pueda llegar a tu presencia y vos puedas obrar salvación en su vida. Bendecí este tiempo final de alabanzas, que pueda ser un tiempo en el cual podamos exaltar tu nombre y bendecirte. Pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.